Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de entrevistas de Docentes Gamificando. Esta tarde con nosotros tenemos el placer de presentaros a José Luis Redondo, profesor de Ciencias Sociales en tercero, cuarto de la ESO, segundo bachillerato en el SAFA de Úbeda. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por estar aquí. Hoy seguimos avanzando con estas entrevistas para ver un poco las sensaciones y las experiencias que tienen estos docentes y que veáis un poco que al final que no es, que es una cosa que requiere trabajo, pero que es una cosa que todo el mundo puede acceder y que aprendiendo de cómo otras personas lo han hecho, nosotros también tengamos más facilidades para hacerlo, ¿no? Así que nos adentramos y vamos de lleno. La primera pregunta es, ¿por qué eres docente, José Luis? Pues la verdad es que por pura suerte, la casualidad, eché el currículum en mi institución, me llamaron porque yo además en aquella época estaba trabajando como animador en los hoteles. Ya tenía, yo soy geógrafo, pero tenía varias orientaciones profesionales y una de ellas era el tema de la animación y algo que me encantaba y pues dio la casualidad que me llamaron y empecé a trabajar. Y de ahí la pasión ya, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y te ves trabajando como docente durante toda tu vida o tienes alguna otra cosa en mente? Pues cuando me hiciste esa pregunta me lo cuestioné. Porque ahora yo ya llevo 15 años trabajando y muchas veces me planteo, digo, ¿voy a ser yo capaz de seguir trabajando así a este nivel? Y digo, no lo sé, ahora mismo no lo sé. Me pilla en un momento de duda profesional, pero no porque no me guste, sino porque muchas veces se me plantean inquietudes que digo, yo estaré siempre haciendo lo mismo y como soy una mente muy inquieta, pues me lo cuestiono. Pero por ahora sí, yo sí me veo trabajando como docente. Luego ya por la vida no sabes a dónde te conduce. Bueno, es bueno poder contar contigo de momento en el cuerpo docente. Eso Muchas es, gracias. y que dure. Y ahora te voy a hacer una batería de preguntas. Quiero que me digas la primera palabra que te venga a la mente cuando yo te diga los siguientes términos, ¿vale? Perfecto. Así que lo primero que se te pase, ahí va. La primera es gamificación. Motivación. La segunda es aprendizaje. Vivencial. Interesante. La siguiente es alumnado. Emociones. ¿Y docentes? Ahí no se me viene una palabra. Se me vienen muchas, pero si tuviera que decir docentes, héroes. Heroína. Héroe, heroína. Qué bonito. Las TIC. TIC. Instrumento. Y por último, los libros de texto. Instrumento antiguo. Genial. Vale, pues quedan anotadas. Pues nada, eso sería la primera parte y vamos a tratar de adentrarnos un poco en que nos cuentes esas experiencias que has tenido y de las cuales yo, por ejemplo, he podido leer a través del libro de Educar Jugando, ¿no? De Nexo Ediciones, que se hizo en conjunto con muchos docentes. Entonces, me gustaría que para iniciar esta parte nos explicases experiencias que hayas tenido dentro del ámbito de gamificar en el centro, en el aula. Vale. Yo, cuando hablo de gamificación, siempre me gusta primero hablar más de juego, porque yo en realidad me interesa el juego en todas sus perspectivas. La gamificación como una de las variantes, que siempre me ha gustado mucho, pero a mí me ha gustado también mucho el aprendizaje basado en juegos, como metodología activa. De hecho, durante un tiempo mi alumnado desarrollaban juegos, sobre todo en temas de historia, que era algo que me interesaba. Luego también me ha interesado el juego como recurso, simplemente pues utilizar juegos que yo creo en el aula o como hace Marco Rebollo, que es una persona que recomiendo que sigáis porque es un docente, un referente para mí, ¿vale? Y si hablamos de gamificación específicamente, pues ya llevo bastantes años haciéndolo. De hecho, el primer proyecto de gamificación que creé fue un total fracaso, fue horroroso, no funcionó nada bien. Y luego pues ya fui realizando más proyectos de gamificación. Ahora el último que he hecho, que es con el que llevo más tiempo, se llama Mandala. Y en él lo que he hecho ha sido crear una narrativa, una distopía que me encantan, pues, es algo que me gusta mucho, en la que curiosamente tiene que ver con que los virus y las bacterias son resistentes, y si os suena, ¿no? Se vuelven resistentes
a los antibióticos y a todos los medicamentos, entonces pues el ser humano pues casi acaban con él y entonces pues hay un proceso de criogenización y los seres humanos 100 años después de eso pues intentan repoblar la Tierra y todo eso sirve como enganche para mis clases de ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, el primer tema que es medio físico pues sirve para que mi alumnado se convierta en supervivientes. El segundo tema, que es urbana, mi alumnado funda una ciudad y eso también tiene relación con el proyecto de gamificación. Y el tercer proyecto, que tiene que ver con su desarrollo y pobreza, pues sirve para relacionarlo con todos los errores que el ser humano cometió. Y en ese tercer trimestre es cuando hacemos un proyecto de aprendizaje de servicio. Pero algo muy importante, para mí la gamificación complemento. O sea, para mí la gamificación nunca es lo fundamental. Lo fundamental que es los proyectos, darle sentido y, muy importante, atender a la diversidad. ¿Vale? Eso es, para mí es lo fundamental. ¿Cómo lo haces, José Luis, en este caso? ¿Algún tipo de estrategia que nos recomiendes? Pues mira, ¿Agrupamiento, quizá? yo soy muy crítico conmigo mismo. De hecho, es curioso que hayáis hablado de Nexo Ediciones porque dentro de poco vamos a publicar otro libro. Y de hecho, mi capítulo se llama La atención a la diversidad en la gamificación en el juego, porque normalmente voy a criticarme a mí mismo. No voy a hablar de otros proyectos porque me parece muy poco ético, pero mi proyecto no es inclusivo ni atiende a la diversidad. Son textos muy largos, poco comprensibles, no funciona. Entonces, de hecho, yo parto de esa crítica para demostrar pues, que muchas veces nuestros proyectos de gamificación no tenemos en cuenta alumnado pues, con síndrome de Down o con dislexia o con 50.000 posibilidades que pueda tener un alumno. Entonces, lo que intento es mostrar cómo estoy intentando adaptar yo esa circunstancia. De hecho, por ejemplo, ya me han creado unos avatares que representan a personas con síndrome de Down, que era una cosa que yo no tenía. Representaba supuestamente al alumno ordinario. También me están creando avatares que un niño y una niña en silla de ruedas, porque también quiero empezar a destacar que esas personas también forman parte de la sociedad. Pero que es verdad que creo que en eso la gamificación del juego le queda mucho camino por andar. Mucho. ¿Y alguna aplicación específica con la que estés creando estos avatares o estás consiguiendo que personas específicas los diseñen? Pues, lo estoy haciendo gracias a que tengo una compañera que se llama Carmen Úbeda, que ella sabe diseñar y lo ha hecho ella. Yo, por desgracia, no tengo esa capacidad ni esa habilidad. No, justo ayer revisaba yo aplicaciones para crear avatares por la gamificación que estoy preparando yo ahora para el siguiente curso. Y creo que el Hero Machine tenía también personajes en silla de ruedas. Que justo cuando dijiste eso me vino a la mente. Pero ahora, la verdad que no me acuerdo. Porque a su día y tengo que revisarlo otra vez, ¿no? Yo te iba a preguntar sobre de... la Gaiagrafía, el otro proyecto que llevaste a cabo. Gaiagrafía, pues, comenzó porque en este proyecto de gamificación que se llama Mandala, siempre me estaba dando cuenta que en el tercer trimestre mis proyectos de gamificación se desinflaban, caían. Entonces, claro, dije, tengo que darle un plus que descubrí gracias a Salva Carrión, que él me mostró el RPG Maker. Y entonces dije, oye, ¿y por qué no creo un pequeño videojuego que sea complementario a mi proyecto de gamificación? Entonces lo hice, de hecho está colgado también en esa página donde está también Gaiagrafía, y cuando yo lo estaba creando dije, anda, digo, si se pueden crear mapas. Claro, para un geógrafo los mapas Claro. todo nuestro día a día. Y dije, oye, ¿y por qué no hago un mapa de España y con eso creo un videojuego para bachillerato? Claro, cuando lo planteé yo me lanzo mucho, soy un poco impulsivo, pero cuando ya me puse a diseñarlo, dije, esto es una locura. Solo diseñar el mapa de España me llevó un montón de tiempo porque lo quería hacer lo más realista posible. Entonces, claro, pues Gaiagrafía en lo que se centra es en trabajar los contenidos de geografía física de segundo de bachillerato mediante un videojuego. Yo no le llamo gamificación porque tampoco esa era mi intención. Era simplemente crear un videojuego que mi alumnado tuviera una posibilidad más de aprender y la verdad es que me ha sorprendido la repercusión porque yo lo creé en un año y medio, he estado un año y medio diseñando. Lo que pasa es que, claro, el confinamiento me ha ayudado mucho a disponer de tiempo para diseñarlo. Al desarrollo. Sí, y la verdad es que estoy contento.
¿Y en qué consiste un poquito? Cuéntanos, ¿son misiones que tienen que ir realizando por este mapa de la geografía española o...? Consiste básicamente en que entre alumnados que se enfrentan al confinamiento del coronavirus, pues no les queda más remedio que aprender de otro modo y lo hacen viajando por España. Entonces, en ese viaje aprovechan pues, para conocer en directo lo que, pues, los relieves, el tipo de vegetación, los parques naturales, playas, en fin, todo lo que tiene que ver con los contenidos de geografía física de bachillerato. Y luego, lógicamente, si alguien llega al final, que es bastante difícil porque el juego requiere algo de conocimiento, pues hay un examen de selectividad. Dentro del juego, el final es un examen de selectividad con 10 preguntas que si no lo adivinas, pues mueres. Vaya, que la has diseñado para cuarto de la ESO, ¿no? No, segundo de bachillerato. Otra... Segundo de bachillerato. Es verdad, segundo de bachillerato. ¿Y has O adaptado sea, para la secundaria? para secundaria, no. Para secundaria todavía no. Ahora mismo lo único que estoy haciendo es, estoy creando una especie de escape room hecho con RPG Maker, que es para mi alumnado de cuarto de la ESO. Pero bueno, eso todavía está en desarrollo. Estás a tope con Sí, el sí, RPG sí. Maker. No, yo me acuerdo que cuando vi las primeras imágenes, porque lo pasaron por un grupo de Facebook y luego aparte te publicaron en Meneame o creo que... Sí. Me sorprendió. Sí, vi tu mensaje que decía como, me han meneado y cuando vi las imágenes vi que, claro, para poder tener ese detalle dentro del mapa de la geografía de España, habías tenido que ir a hiper inmenso, hiper macro, para que por poder colocar las cosas donde... Sí, toca, porque al final son cuadraditos. Ha sido complicado porque además incluso las baldosas que he ido colocando he intentado que el relieve sea lo más parecido a la realidad, o sea que intentaba que los materiales y lo que aparecía allí fuera lo que debería parecer en la realidad y eso me ha llevado bastante tiempo. Bueno, un trabajo muy bueno y también genial que sea tan reconocido, que al final las cosas se quedan ahí. Y sobre tu participación en el libro, yo quería saber de jugar aprender jugando. Sí. En ese libro, pues curiosamente, en ese libro hablé del aprendizaje basado en juegos, hablé de los juegos que mi alumnado había creado en cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO yo desarrollo un proyecto, bueno, yo no, lo desarrolla mi alumnado, en el que tienen que crear un juego sobre el tema del imperialismo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Entonces, claro, es un tema súper chulo para trabajar juegos, es que ahí hay muchísimas variantes. Y entonces mi alumnado, pues, temáticas tenía. El problema era que siempre me creaban y me intentaban crear juegos estilo trivial o tipo gestualidad, que eso es lo que yo les llamo exámenes camuflados de juego, que me parece que son peligrosos, porque yo siempre se decía, mira, digo, yo a este juego no jugaría en la vida. Digo, yo el trivial, vale, conozco sus contenidos, me parece muy bien. Pero esto yo no quiero que sea un trivial. Entonces, claro, cuando ya les prohibía ese tipo de juegos, ya tenían que desarrollar su imaginación, su inventiva. De hecho, hay dos que fueron alucinantes. De hecho, tengo uno aquí guardado en casa, que es que me crearon con unas cartas Magic, estilo dinámicas Magic, me crearon los diferentes eventos y acontecimientos y enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, el armamento, las tropas... Wow. Chulísimo, vamos. Era una pasada. Y el que más me gustó a mí, que me pareció alucinante, fue uno que se llamaba Escapar del Gulag. Y era pues la temática esta de que estás metido en un campo de concentración ruso y tienes que buscarte las herramientas, suministros, ropa, para poder abandonar tu Gulag y cruzar Siberia y dirigirte a la libertad. Y la verdad es que el juego... gráficamente no era muy bueno, pero en mecánica era alucinante. Y ese juego, vamos, yo se lo dije al chaval, digo, esto se podría publicar perfectamente, pero era buenísimo. ¿Digitalizado lo hacían? No, lo hacían... A mí me gusta mucho lo manual. Físico. Sí, o sea, que tienes el tablero, tienes las cartas. El tablero no lo tengo porque, por desgracia, se lo llevaron. Las cartas sí las tengo. Las cartas, las Magic las tengo aquí guardadas. De hecho... Hace un par de años estaba dando clases en la Universidad de Jaén en el máster de profesorado y se la enseñé a un alumno y él me dijo que me las compraba. Porque era un flipado de las Magic y dice, no, es que esto las quiero yo. No, digo, no, lo siento mucho, pero esto
esto me lo quedo yo como recuerdo de mi paso por la educación. Hombre, no, y un gran recuerdo. Sí, 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 sí. Si vamos un poco más adentro del aula, cuando das esas clases, ¿cómo organizas a tu alumnado? ¿Cómo haces esa distribución de aulas, esos roles, esos agrupamientos, esas diferentes dinámicas que haces en el aula para mantenerlos motivados? Eh, es complicado, complicado. Normalmente yo siempre cojo cursos nuevos que cuando terminan el curso ya están empezando a trabajar como yo quiero, pero claro, normalmente no han trabajado por proyectos, no tienen la habilidad ni las destrezas necesarias, pero ni las más mínimas. Entonces, claro, pues comienzan trabajando por pareja, luego empiezo a crear equipos de 3-4 y empiezo a ir aumentando el nivel de complejidad. No siempre lo consigo porque, lógicamente, esto debería ser un trabajo de equipo educativo, no solo mío. Entonces, hago lo que puedo, pero en eso no me quedo satisfecho, pero tampoco me fustigo porque, claro, no puedo hacer más. Yo tengo 3 horas a la semana con ellos, hago lo que puedo y trabajo así. Lo que sí me preocupo mucho es por la inclusión. Y en eso sí cada vez estoy aprendiendo más. De hecho, a mí lo que me está interesando últimamente es el diseño universal para el aprendizaje, porque creo que independientemente de lo que hagamos en clase, haga gamificación, proyectos, aprendizaje operativo, si no intentamos atender la diversidad, no estamos educando. Hacemos otra cosa, no sé lo que será, pero yo creo que si nuestro objetivo no es ese, ya lo demás es secundario. Entonces, para mí, ese es ahora mismo mi horizonte educativo, intentar atender la diversidad lo mejor posible. Y hablando de esta inclusión, nos has dicho que, bueno, aparte de incluir estos avatares, ¿no? Y dar visibilidad, ¿qué otras estrategias crees o has ido ahondando dentro de la gamificación que podamos utilizar para atender a esta diversidad del alumnado? Pues, por ejemplo, en el videojuego este que cree que se llamaba Mandala, pues he creado un personaje nuevo que en mitad del juego aparece. Es curioso porque se le da la decisión al equipo de si quiere aceptarlo o no. Se le insinúa que es una persona con discapacidad y entonces hay una discusión en el equipo en el que, ¿qué hacemos? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Una de las miembros del equipo dice que no, porque les va a ralentizar, que incluso puede que los mate, y otra dice que sí. Entonces, claro, tú tienes que decidir qué hago. ¿Admito una persona con discapacidad en mi equipo? Pues si la admite, gana un miembro más, con una habilidad y unas capacidades muy interesantes. De hecho, por ejemplo, los avatares estos que he creado también tienen unas habilidades diferentes de los que son los grupos ordinarios. Por ejemplo, los avatares tienen 5 vidas, los ordinarios, y los avatares de chavales con discapacidad o con hándicap tienen 2 vidas más. ¿Pero por qué? Porque es la resiliencia. Tienen que estar acostumbrados a que no se les acepte. Y luego tienen otras habilidades especiales. Y en este videojuego también, cuando lo aceptas, tienes un miembro más, pero si no lo aceptas, pierdes un miembro. O sea, ya no son 3, te quedas con 2, porque una de las del equipo dice, como no aceptáis a la diversidad, lo siento mucho, yo abandono este equipo. Entonces, la verdad, no es lo ideal, pero estoy intentando dar pinceladas hacia lo que yo considero que cada vez sea algo que cumpla las 3 P, la presencia, la participación y el progreso. Y aquí vas trabajando mucho también en eso, en hacerlos visibles y sobre todo en hacer reflexionar al alumnado sobre la existencia, ¿no? Hay veces que es simplemente un desconocimiento, ¿no? Hay gente que por lo que sea no ha tratado en demasiadas ocasiones y entonces pues cuando se encuentra en esa situación tampoco sabe muy bien qué hacer y cuanto más natural sea, más... Sí, sí. De hecho, por ejemplo, ahora que cada vez me estoy preocupando más por esto, pues tengo que trabajar con mi alumnado, porque claro, mi alumnado NEAE está dentro conmigo siempre. O sea, si no pueden estar dentro es porque están 1 hora en el aula PT, pero yo les pido que por favor estén conmigo todas las horas. Entonces, yo trabajo mucho con lo que es el grupo ordinario para decirles, no, espérate, estos son tus compañeros y tienen que trabajar contigo. Igual que también trabajo con mi alumnado NEAE, porque al principio no se sienten cómodos. En el aula ordinaria no suelen estar acostumbrados y no te ven como el docente, no ven que eres su grupo. Y entonces, pues, estoy trabajando mucho ese aspecto. No solo yo, sino mi compañera PT, que hacemos docencia compartida. O sea, ella se mete conmigo en el aula y trabajamos conjuntamente y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos porque
estamos viendo unos frutos muy importantes. Y siguiendo en esa línea que explicas, comentas que trabajas con tu compañera de PT y a la hora de aplicar todos estos juegos, todas estas dinámicas, todas estas cosas, ¿cómo lo trabajas? ¿Trabajas ahora en este caso con ella? ¿Trabajas más a nivel de centro, con otros compañeros también? Fundamentalmente trabajo con ella. Es complicado. No, bueno, lo sabréis vosotros, no todo el mundo está dispuesto a hacer que se meta alguien en su clase. Eso es una asignatura pendiente de los docentes. Seremos héroes y heroínas, pero nos gusta trabajar solos. La Liga de la Justicia todavía no ha llegado. Entonces, ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Yo, por ejemplo, en mi aula me da igual quién entre. Yo no tengo nada que esconder. Entonces, pues, si tiene que venir alguien, que venga y que vea. Y si me da, pues, una sugerencia, mejor. De hecho, gracias a mi compañera, pues, me da cuenta de muchos detalles. Por ejemplo, tonterías como hacer un Kahoot. Pues hace 1 mes y medio, 2 meses hicimos un Kahoot y me di cuenta nada más comenzar que lo había hecho mal. ¿Por qué? Porque eran todo texto, no había iconos, las respuestas eran muy complicadas, poco tiempo, entonces, claro, no atendía la diversidad. Era una barrera en sí. Entonces, pues, ya lógicamente eso me ha hecho reflexionar sobre cómo tengo que plantear, pues, por ejemplo, un Kahoot o un Quizlet en el aula. 4 ojos ven más que 2, sin Sí, duda. sí. Supongo que recibirás también alumnos de prácticas. En este No, caso, ¿habréis también en el centro alumnos de prácticas? no, yo no recibo. Yo no recibo. Ahora mismo no estoy recibiendo porque estuve un tiempo que sí, pero ahora mismo prefiero que no porque me quitaba tiempo para atender a mi alumnado. Y no, en la balanza pesaba bastante más estar con mi alumnado y luego si en un futuro veo que estoy contento, pues que vengan otra de los de prácticas, pero ahora mismo prefiero que no. Y No, en no, cuanto a las TIC, José Luis, ¿qué aplicaciones nos recomiendas para el uso para la aplicación de la gamificación en el aula? ¿Has alguna aplicación que se te venga a la Sí, cabeza? a mí la que siempre me ha venido es Wix. Wix, digamos, es donde mucha gente sienta la base de su gamificación, pone las reglas, las cartas, todo eso. A mí me gusta mucho. Y luego, fundamentalmente, esa. Y bueno, y RPG Maker, que para mí es fundamental porque te abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, nunca se me había planteado lo de hacer un escape room con virtual y con RPG Maker, gracias a un compañero mío de la SAFA que se llama Frank Quesada, me lo dijo y dije, qué interesante. Y la verdad es que pues, me parece que es una herramienta muy buena. Dentro del mundo de los juegos, no sé si conocerás el This War of Mine. No. Es un juego que me recordó ahora cuando hablabas del tema del Gulag, ¿no? Es un juego que trata de la guerra, pero no de los soldados. Trata de un grupo de personas que están refugiadas dentro de un ámbito y luego tienes diferentes grupos y también esos diferentes grupos pues son variados, como podría ocurrir y no sé, me parece también que podría ser interesante y tiene también una versión de ordenador, tiene una versión de juego de mesa que también salió en un Kickstarter también. Y nada, si la conocías, capaz era... Pues, te lo agradecería que me lo mandes por correo el nombre porque la temática me parece súper interesante. Ahora cuando acabemos no te preocupes que te lo pasaré. De hecho, ahora que lo has dicho, me he acordado de para mí, bueno, cuando yo empecé con el tema del juego, empecé porque vi una charla de, ¿cómo se llama? John Hunter, que creó un juego que se llama World Peace Game, que lleva genial. ese. Entonces yo cuando vi eso dije, yo quiero hacer eso en mi aula. Claro, la gente no llegará al nivel ese porque es un juegazo. Pero para mí ese fue lo que me hizo clic en el cerebro de decir, madre mía, las posibilidades que te abren los juegos en el aula. El punto de inflexión, ¿no? Sí. Oye, ¿y un docente que te marcara en tu infancia? ¿A quién recuerdas? ¿A quién nombrarías? A don José, mi profesor de Ciencias Sociales. ¿Por qué? De hecho, se lo dije. Un día, hace 2 años, me lo encontré comprando y hablando con él me dice, bueno, ¿a qué te dedicas? Digo, yo soy profesor de Ciencias Sociales. Digo, pero que sepa usted que si me dedico a esto es porque yo quiero ser como usted, su línea, su Qué estela. bonito.
Qué halago, sin duda, Sí. ¿no? Porque nos ha marcado, al final quien te Sí, llega y sí, sí. te toca la patata es con lo que te quedas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo de hecho siempre se lo digo, si lo veo, digo, yo quiero ser como usted. ¿Qué Bueno, nos vamos. características tenía? Pues le gustaba el deporte, cosa que a mí también. Le encantaba las ciencias sociales, la historia, como a mí. Era una persona que siempre estaba haciéndonos jueguecillos en el aula. Era también profesor, maestro de educación física. Y además, hombre, para mí fue lo que me marcó fue que llamó a mi casa para felicitar a mis padres. Ujú. Y eso para mí Ese, fue, ese vínculo, sí, sí, ir De más allá. afecto. sí. Estamos llegando al final de la entrevista y siempre hacemos unas preguntas para que entre estas, esta pregunta es una de ellas. Y la otra es, en el caso de que al final hagas este cambio y dejes de ejercer como docente, ¿a qué te dedicarías? Uf, no lo sé, no lo sé. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado el tema de tocar la realidad. Entonces, por eso yo con la geografía soy muy crítico, digo, con la materia, con la disciplina, porque parece que solo trabajamos los ríos capitales, cuando en realidad un geógrafo puede hacer estudio de impacto ambiental, puede ser agente de desarrollo rural, agente de desarrollo turístico, en fin, podemos hacer muchísimas cosas y quizás eso es lo que yo he intentado hacer en mis clases y que me gustaría hacer más. Entonces ese tema me gusta mucho. El tema ese de la aplicación de una disciplina a la realidad e intervenir sobre el territorio, eso me gusta muchísimo. La animación también me gusta mucho, pero claro, lógicamente ya no doy el perfil porque ya la edad no, ya no me da. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Sí, pero bueno, pero ya no me veo yo de animador turístico. Bueno, y otra de las preguntas del cierre es ¿qué limitaciones encuentras a la hora de dar clase? ¿Limitaciones generales o en el centro o quizá legales? Bueno, yo quizá la limitación que más me ha afectado, y creo yo que a muchos docentes también le influye, es el síndrome de Procusto. No sé si lo conocéis. Me lo dijo un profesor de aquí de la Universidad de Jaén que se llama Eduardo Marín. Procusto era una persona que cuando llegaban invitados, pues los metía en una cama y les cortaba las extremidades hasta que cabían exactamente y los dejaba a su gusto, O ¿no? Entonces, pues el síndrome de Procusto pasa mucho en la profesión docente. es el... Te quieren cortar Sí. tus alas o tu extremidad y para que tú quepas en lo que supuestamente son la cajita de la educación, que es nuestro libro de texto, explicar los deberes. Y yo soy una persona que rechazo mucho eso. No la rechazo porque no me parezca bien, sino porque entiendo que no es eso lo único que tenemos que hacer. Yo entiendo que hay veces que hay que explicar, entiendo que hay veces que hay que hacer deberes y entiendo que hay que memorizar. Lo que yo no entiendo es que eso sea el 100% del tiempo educativo. Y tampoco me gusta que la gente te diga lo que tienes que hacer, porque yo ya llevo 20 años en la profesión. Me parece muy bien, pero yo te respeto, pero hay muchas formas de trabajar. La libertad de cátedra, ¿no? Eso es. Y la libertad de cátedra es cuando supuestamente hace lo que quieren. En el momento que alguien empieza a hacer algo diferente, ya la libertad de cátedra no gusta tanto. Sí, porque esto de la gamificación hay mucho escéptico también, ¿no? Sí, sí, pero y me parece muy respetable. Si yo no, yo entiendo que no todo el mundo quiere hacer gamificación, me parece perfecto. Pero bueno, vamos a dejar campo y vamos a ver qué se puede hacer. Y que hay un montón de metodologías muy buenas, cada una con sus pros y sus contras, y Eso es, bueno, cada uno que desarrolle la que más. eso es. Y si se forma un equipo educativo que están apostando por algo, pues me parece perfecto. Yo, quizás esa sería otra de las grandes carencias de la profesión. Cuando un instituto, cuando un centro educativo trabaja en una idea clara, en un plan claro, se nota. De hecho, por ahí un libro de John Hattie, que se llama Visible Learning, que dice que la medida de mayor impacto educativo es cuando hay coordinación entre el profesorado de un mismo centro. Y Sin creo duda. que eso es una asignatura pendiente para todos nosotros. Bueno, Creo que ahí deberíamos apostar.
Y es algo que también con los niveles de drenaje y de cambio y de rotación que hay cada año es muy, muy difícil de conseguir, Sí. porque o sea, lo puedes conseguir, como tú decías, ¿no? Sí. Para el tercer trimestre todo trabaja como debería trabajar, Sí. pero la quinta otra vez el curso. Sí. Yo continuaré con otra pregunta y hay muchos docentes que están iniciando ahora o que están incluso todavía estudiando. ¿Qué consejos les darías de cara a empezar? Yo no soy de dar consejos, yo simplemente que vean, que estudien, que ahora, por suerte ahora hay un claustro virtual muy importante en el que pueden formarse. Entonces, ahora mismo hay gente que te ofrece todo, todo. Y ya acabamos con una frase educativa, algo que te haya inspirado, algo que creas que es tu leitmotiv, tu filosofía, esa frase que te ha impactado. A mí la frase más me ha impactado fue una de María Montessori, que me gustaba mucho. No me acuerdo ahora mismo cómo era, pero hablaba de que llega un momento en que un docente puede desaparecer del aula y los alumnos trabajan como si tú no estuvieras. Y a veces he conseguido eso, de irme a un rincón y dejar que la cosa fluyera. Y para mí esos son los momentos que me llevo. Muchísimas Pues, gracias. A muy vosotros. bonito. Muchísimas gracias por participar Todo un y placer escucharte. A vosotros. esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión. Y estaremos Perfecto. pendientes de ese libro. Sí. Bueno, no por mí, sino por los demás, que hay gente muy potente. ¿Sale también por crowdfunding? Creo que no. Creo que Ya lo no. publican directo. Sí, Vale, pues estaremos atentos. Hay que perfecto. Muchísimas pónmelo del gracias. mismo color que me cuadre con el otro lado. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias.